Hola, somos el equipo de Corazón a Corazón y esto es Lo que callamos las terapeutas. Aquí hablamos con honestidad sobre lo que nos pasa cuando acompañamos a otras personas, nuestras dudas, emociones y aprendizajes. Queremos que encuentres aquí un espacio de conexión y reflexión. Quédate porque detrás de cada terapeuta hay una historia que merece ser escuchada. ¿Alguna vez te has sentido como psicoterapeuta en riesgo en alguna sesión? ¿Qué tan preparadas estamos para cuidar nuestra seguridad dentro del espacio terapéutico o en el contexto en donde estamos acompañando? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Lo que callamos las terapeutas. Hoy estaremos hablando de los riesgos de ser psicoterapeuta. Y bueno, pues quisiera entonces abrir este episodio, pues dándoles la bienvenida, ¿no? Hoy están con nosotros Sol González, Jimena del Castillo y Carmen Rodríguez. Luego se me olvida que hay que presentarnos, ¿verdad? Creo que el pasado no me presenté. Lo hicimos. Bueno, oigan, bueno, cuéntenos, bueno, vamos a platicar. ¿Cómo han vivido esto de los riesgos en el acompañar, ¿no? ¿Cómo les ha tocado, pues, vivir alguna situación en donde a lo mejor estén en peligro dentro o fuera del consultorio, pero que tiene que ver con la práctica? A ver, yo creo que hay un antes y un después, o sea, de este boom como más digital. O sea, creo que ahora los riesgos son diferentes también desde el primer contacto. O sea, tengo compañeras que me han contado cómo, pues, si se anuncian en algunas redes sociales y ponen su teléfono, luego las buscan y les dicen cosas. Por ejemplo, las compañeras también sexólogas, les pasa mucho eso. Yo la verdad es que justo porque tengo ciertos protocolos de seguridad, yo nunca me he anunciado, nunca, y entonces eso como que pues me ayuda. O sea, quienes me contactan son como por referencias, pero sí creo que hemos ido como normalizando, por ejemplo, preguntar, ¿no? ¿Quién te recomendó conmigo? Porque es que desde ahí ya empiezan los riesgos. De pronto es gente que te busca o que contacta tu número por alguna razón y en realidad no quiere terapia, quiere algún tema como de acoso, etcétera. Entonces el primer filtro es ese, y creo que ahorita por cómo se manejan las redes y porque yo veo la verdad a colegas psicólogos y psicólogas que se anuncian mucho, creo que ahí de repente tenemos ese riesgo. Por ahí una compañera del equipo lo que hace es que ella tiene dos teléfonos, por ejemplo, ¿no? Y yo le decía que yo, por ejemplo, mi solución es que yo nunca me anuncio, ¿no? Entonces creo que desde ahí empieza, y luego ya están aquellos riesgos que son en el momento de estar con la persona. Yo la verdad es que siempre, por el tipo de casos que acompaño, durante mucho tiempo cuidé, por ejemplo, que el consultorio, cuando tenía consultorio presencial, tuviera una persona recepcionista, justo por ese tipo de cosas, ¿no? Por si había que hablar a la patrulla, por si, ¿no? Como ciertas cosas que podrían pasar, pero sobre todo como por el tipo de casos. Donde creo que hay como más, desde mi experiencia, es las mujeres que viven violencias y pues están los agresores ahí rondando a ver quién está acompañando a estas mujeres. Entonces, creo que para mí el que he vivido más es ese, y algunos otros que tienen que ver con personas que pues están en algún brote, ¿no? Y hay algún intento de agresión. Eso es como lo que más me ha tocado vivir, digamos, en el consultorio. Y en instituciones ya son otras, pero creo que en consultorio lo alcanzo a ver así, como ciertas cosas como también de riesgo de acoso o algún tipo de violencia sexual que se siente, ¿no? Como que, híjole, algo no me vibra con esta persona, también.
o sea, dirías que cuando ya estás en la consulta y entonces empiezas a sentir esto, tiene que ver con tu intuición, Ajá, con tu lectura clínica, o sea. Sí, porque ves la mirada, ves cómo te mira la persona, ves incluso hasta comentarios, ¿no? Creo que como ciertas, sí creo que viene desde la intuición y también desde la parte clínica que vas viendo cómo la persona dice ciertas cuestiones como para intentar picarte, ¿no? Como engancharte, como de contenido sexual o así, y entonces ahí ya ves ese gancho. Y la verdad es que a mí también me tocó al revés, y esto no lo había dicho, pero yo fui acosada por un terapeuta. Ajá. Y como me di cuenta, justo fue eso, porque cuando yo hablaba de temas de sexualidad mía, él hacía ciertas caras y ciertos gestos. Y entonces empecé yo como paciente a ver un patrón. Y ahí fue cuando dije no. Y pues obviamente me salí de ese espacio. Ok. Gracias, Jimmy. Pues muy similar, ¿no? Son el previo de cómo creo que para la gente que está empezando, yo diría, no se anuncien, por favor, ¿no? Es mejor que nos recomienden, hacer una red de apoyo con colegas, que es mucho de lo que hacemos nosotras, ¿no? Sí. Porque eso te da una pequeña garantía de que pues, no llegó una persona que quién sabe qué trae en la cabeza en ese momento y que además no hay referencias de la persona, ¿no? Eso me parece muy peligroso. Y yo me acuerdo que en la licenciatura, o sea, hace 30 años, ¿no? Tuve una maestra muy buena de entrevista clínica que nos hacía un examen que consistía en que le describiéramos cómo estaba dispuesto el consultorio, ¿no? Y yo decía, ay, qué señora tan exagerada, ¿no? O sea, ¿dónde pones la maceta? ¿A quién le importa? ¿No? Sí. Pero claro que sí, ¿no? En el consultorio, cómo está dispuesto el consultorio es muy importante. ¿Quién llega primero a la puerta? ¿No? Claro. Ese tipo de cosas son relevantes. Parece que no, pero sí lo son. Y ahora en línea también. A mí me pasó durante la pandemia que yo le estaba dando terapia a alguien mientras había gente escuchando la terapia, pero yo no lo sabía y no lo podía ver, ¿no? Y eso también te pone en riesgo porque yo tenía el supuesto de estamos en un lugar de confianza en donde tú y yo estamos trabajando tu historia, ¿no? Y de pronto hay una serie de espectadores que además están involucrados en esas historias, ¿no? Y que finalmente se descontextualiza la situación y sí te pone en riesgo porque pues de pronto hay gente reclamando o enojada o incluso desvirtuando mi decir, ¿no? Porque está fuera de contexto y porque yo no sé que eso está pasando. Entonces ahora soy muy, no solo está en el encuadre, ¿no? Sino que sí soy muy observadora de eso. No es como que le pueda decir a mi paciente, a ver, panéame en dónde estás, pero sí estoy mucho más consciente de que allá atrás pueden pasar muchas cosas de las que yo no estoy enterada y que en algún momento se pueden desvirtuar y usar en mi contra. Claro, sí. Ay, bueno, yo les escucho y me pongo a pensar. Yo cuando inicié la práctica clínica, creo que de lo más fuerte ha sido pues durante la pandemia, afortunadamente pues llegó mucho trabajo por la misma situación. Y hasta hace poco, pues yo no había utilizado pues no había tenido como la necesidad también como de anunciarme. Pero hace poco, pues sí, empecé a usar, por ejemplo, Doctoralia, empecé a
activar un poco mi página de Instagram, que está como muy pobretona, pero bueno, ahí está también para que me puedan contactar por Doctoralia. Y hasta ahorita pues he tenido como, no sé si es como buena suerte o en qué consiste, pero pues las personas son pocas, la verdad es que la mayor parte, de hecho ya la voy a dar de baja. Entonces, y bueno, de hecho también me suscribí como a otro proyecto, bueno, es como una agenda, pero pues como a nivel Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, ahí es como relativamente seguro porque pues es solamente en línea, ¿no? En Doctoralia no, en Doctoralia sí es como en línea o presencial. La mayor parte de las personas consultantes llegan a través de la referencia, también por eso la voy a dar, porque no me ha funcionado muy bien, pero he tenido como esa suerte, ¿no? De todas maneras, creo que pues también, o sea, yo procuro cuando se hace el primer contacto, pues sí, hacerlo primero como de forma telefónica o en videollamada, y ahí te das cuenta, ¿no? O sea, también les soy honesta, muchas veces me llegan referidos y no sé quién me los mandó. A veces sí me dicen, pues me recomendó tu colega tal o tu colega no sé quién. Otras veces yo no pregunto. No sé si me paso de confianzuda. Sí. Pero no sé, o sea, a mí me ayuda mucho como la llamada o la videollamada antes, pues para saber el contexto. Antes, por ejemplo, de recibir a niñeces y adolescencias, hago la historia clínica. Entonces, bueno, eso también a mí me va dando como elementos con los que yo me siento segura, ¿no? O también como para trabajar con personas adultas también, o sea, entonces antes hago un contacto, o sea, en realidad creo que nunca he recibido a alguien sin antes haber hablado con la persona, ¿no? Y eso a mí me da información como para poderme sentir segura. Y los espacios en los que he dado la consulta, pues nunca estoy sola. O sea, o está una recepcionista o hay otras colegas al lado. Entonces, bueno, ahí también eso a mí me ha ayudado. Pero bueno, como hay que pensar como en un montón de cosas, o sea, desde la disposición física del espacio, ¿no? Como las alternativas de pues cualquier situación de emergencia, ¿no? Hasta ahora, o sea, les repito, creo que no me he sentido tanto en riesgo. Creo que el mayor riesgo que he vivido ya ha sido más como en el trabajo comunitario. Sí. Sí, claro. O sea, creo que en lo privado, pues no, o sea, los perfiles de las personas, pues no, digo, hay como situaciones como muy complejas, ¿no? Que son como difíciles de acompañar por las características del caso, pero ha sido más bien ya en ciertas misiones o en ciertos acompañamientos, por ejemplo, Nuevo Laredo, pues nos tocó una balacera pues hubo pues esta situación en donde el narco pues hace estas cosas como de, pues cuando el Culiacanazo, ¿no? O cuando recientemente lo que pasó en Jalisco y en otros estados, bueno, así aprendieron a alguien y entonces en la noche a mí me toca escuchar los balazos, me vuelvo a dormir. Yo no escuché nada, yo estaba súper dormida. Y al siguiente día yo así desayunando con Jimena, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, anoche los balazos, que quién sabe qué está pasando. Ay, no inventes, no escuché. Bueno, ya durmiendo como trompo. Sí, yo siempre duermo muy bien. Nos ponemos en contacto con la institución a la que fuimos a atender y ya nos explicaron que en la noche había habido trailers quemados. Si no me recuerdo, también escuché así la explosión, o sea, queman los trailers, hacen los incendios, ¿no? Durante el día, pues ya no salimos porque empezaron a haber como incendios en diferentes partes de la ciudad.
y sí, ahí sí fue como complicado. O sea, yo me sentía segura dentro del hotel, pero sí pensaba en... De hecho, dimos el taller en línea, ¿no? Ya ni siquiera el equipo salió. Pero, o sea, sí es estresante, sí es desgastante. Después para regresar al aeropuerto también fue un rollo porque pues nosotros agarramos nuestro taxi de confianza y la institución nos dijo, no, ese no es el protocolo, regrésense, entonces todo regrésate, con el riesgo que también implicaba, y ya nos regresaron a la institución, pero la institución nos regresó por una ruta en donde vimos los trailers quemados, o sea, cosas que no habíamos visto, ¿no? Pues las fuimos a presenciar en la ruta por donde ellos nos llevaron, entonces, ay, no, bueno, estas cosas, luego yo a la otra ya dije que no, nos tocaba volver a trabajar y Sol fue y yo me siento mal. No, ¿por qué? Porque le tocó también porque lo del narco, ¿no? que nos bajaran, bueno, que nos detuvieran los narcos y preguntaran ¿qué son? ¿No? Ajá. Y entonces cuando dicen somos médicos, yo inmediatamente pienso, yo no soy médico, entonces voy a tener que convencerlos de que soy útil de alguna manera. Que sí vale mi lugar en este mundo. Sí, pues sí, porque si no, yo dije, pues es que ante esos contextos, las personas somos desechables, ¿no? Entonces es como, sí, te pones a pensar estrategias de sobrevivencia, pero es que es eso. Esto que estás diciendo, Carmen, me parece muy importante porque no todos los consultorios son iguales, ¿no? O sea, incluso hasta llegar al consultorio puede ser complejo cuando no estoy en mi ciudad y no estoy en mi consultorio, pero sí voy a hacer un trabajo terapéutico, ¿no? Y nosotras hemos elegido hacer trabajo terapéutico en lugares de mucho riesgo. Y eso también, o sea, los protocolos, siempre hay que tener un protocolo de seguridad, hay que saber qué voy a hacer en caso de, ¿no? Y hay que tener a alguien que nos esté monitoreando, ¿no? Siempre. O sea, sí, es que bueno, a ver, o sea, para la gente que nos ve y nos escucha, pues nosotras en De Corazón a Corazón tenemos una metodología que es ir a dar las intervenciones, ya sea grupales y también individuales, a ciertos lugares. Entonces, pues eso nos ha llevado a conocer Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Tapachula, capital del gremio humanitario, estar en las caravanas, o sea, ciertas cuestiones, ¿no? Y sí, seguimos protocolos que nos marcan las organizaciones que nos contratan, pero también tenemos nuestros propios protocolos. Sin embargo, pues no somos inmunes a las diferentes situaciones que ocurren cuando viajamos, ¿no? Una de esas fue la que nos tocó a Carmen y a mí, luego estuvo esa de que le tocó a Sol con Adrián. Ay, sí, que además Adrián era su novatada. O sea, no había ahí cortando cartucho. Sí, no, qué novatada. Y a mí me tocó también con Isaac en Iguala, porque íbamos muchísimo a Iguala y entonces era como distinguir si eran balas o eran cohetes, ¿no? Ahora ya lo distingo perfecto, pero sí, ciertas cosas que, y al mismo tiempo, y creo que ese es el reto, pues nos toca mantener la compostura mientras está ese momento, ¿no? O sea, mientras está el narco preguntándole a la organización o mientras escuchábamos, por ejemplo, esa vez con Carmen y yo, veíamos el incendio cerca, o sea, estaban cerca del hotel los incendios y nosotras estábamos atendiendo, ¿no? Entonces es como gestionar eso que está pasando en el afuera, pero al mismo tiempo tú estás ahí acompañando. Sí, incluso ahora pienso de una compañera que le tocó el terremoto mientras daba terapia. Ajá. Y ella reconociendo que se puso súper mal, ¿no? Sí. Y que pues el paciente no regresó, ¿no? O sea, también somos humanos, sí, ¿no? Claro. Y esas cosas pasan. Sí, también. Sí, también es cierto. A mí, ¿saben qué? Hablando de riesgos, me pasó... en algún momento me debatí en un caso que la persona pues tenía una relación de pareja con un narco, ¿no? Y ay, fue muy complicado porque
porque claro que pues te pones en dilemas, ¿no? De qué hacer, cómo. La verdad es que acá pues yo la atendí en línea y eso creo que ayuda muchísimo y más bien sí teníamos como nuestros protocolos de seguridad para cuidarla a ella y cuidarme a mí, ¿no? O sea, sí lo hablamos y sí hicimos como ciertos ajustes para que fuera posible, porque pues también otra vez como pensando en esta cosa social, pues tampoco era como mucha opción ella no estar cerca de esa persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, no había manera de que ella pudiera terminar de tener vínculo con esta persona. Y esto pasa, y pasa muchísimo en nuestro país. Entonces, pues yo al revés decía, bueno, pues qué bueno que está recibiendo acompañamiento, ¿no? Pero sí teníamos que hacer como una serie de ajustes para que fuera seguro. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pienso en cómo eso también, pues creo que requiere como de una cosa, no sé si es templanza o no sé cuál sería como el nombre que tiene esto que pues llevamos con nosotras y que nos lleva a tener pues esa fortaleza para atender en estas situaciones que aunque pues podamos reconocernos como humanas y que también estamos viviendo como esa situación, ¿no? O que la persona que estamos atendiendo pues está en una situación de riesgo y que indirectamente nos podría impactar, pues nos mantenemos como en esa firmeza, ¿no? Y en esa confianza y en esa capacidad de sostener a la otra persona, ¿no? O sea, regresando un poco al tema en el que a ustedes los detuvieron en la carretera, antes yo había ido con Isaac a Iguala a acompañar a un equipo de la institución que también detuvieron y que también a punta de lo que sea que traían, pues estaban como entre decidiendo qué hacían o no y que todo dependía de la voluntad de la persona que tenía el arma en las manos, ¿no? Y luego resulta que a ustedes les toca también. Pero bueno, como dices, ¿no? Tiene que ver con esta decisión, ¿no? Que hacemos como de manera consciente de decir, yo también le entro con todo lo que hemos aprendido a hacer. O sea, yo me acuerdo que cuando entré a la ACNUR, me tocó tomar los cursos, ¿no? Antes de irme a mi misión de cosas muy básicas, ¿no? Como desde de qué lado de la calle caminas, qué habitación de hotel, desde qué piso es más seguro para ti elegir, ¿no? O sea, como pensar, también en revisar la habitación del cuarto antes de entrar, o sea, revisar atrás de las cortinas. Bueno, estas cosas que yo no sé si en algún momento dije, sí, yo le voy a entrar a eso, ¿no? Pero ya que estás ahí, o sea, de alguna manera yo sabía desde ese tiempo que pues sí me iba a dedicar a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Con lo que implica para mí. También pues en algún momento me tocó ir a revisar. Estamos haciendo un fortalecimiento pues, en la frontera sur, en Oaxaca, específicamente en el Istmo, revisar pues qué pasaba con las personas migrantes, las familias, las mujeres, las niñeces y las adolescencias que van caminando en las vías y que viven violencia por parte de la comunidad. Por desafortunadamente, ¿no? O sea, la misma comunidad a la que llegan, pues las violenta. Y entonces, híjole, ahí me tocó también una regañiza, pues que tenía que ver con la inexperiencia, pero también como con sentir esta responsabilidad de, hay que ir a revisar qué está pasando, ¿no? O sea, para poder acompañar a las personas y fortalecer al albergue. Para mí fue muy fácil decir, sí, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué está pasando. Y entonces iban los compañeros con machetes, ¿no? Fue horrible, fue una como de las experiencias, no porque pasara algo, sino por ver, o sea, estar ahí presente en ese contexto en donde pues había violencia sexual, ¿no? Mi coordinadora me súper regañó, me dijo, es que pusiste en riesgo la misión,
pero entiendo que lo hayas hecho. Entonces ella también tratando como de ser empática. Creo que es algo que pues también desde esta responsabilidad social, esta vocación que ya hemos hablado en el capítulo anterior, pues nos toca, ¿no? Y asumimos pero es como una forma de entender realmente qué está pasando. A mí me tocó una vez que me pidieron ir a una visita a un tiradero de basura, donde había una comunidad que estaba ahí asentada y la idea era ver si podían hacerse algún proyecto comunitario y justo me tocó atestiguar la venta de una niña, ¿no? Y entonces son esas cosas, o sea, que no se te olvidan, ¿no? Porque era como, también no me podía ir en ese momento porque había todo un tema de el líder de la comunidad y tal, pero tú sabes que está pasando algo que es, por supuesto que es un delito, que no es adecuado, pero entonces estás en ese dilema de me voy, no me voy, ¿qué hago? Y sí, por supuesto que ese tipo de trabajo es súper riesgoso, ¿no? O sea, al final nos fuimos y decidimos justamente no trabajar ahí porque vimos muchos riesgos, pero pues sí, o sea, es muy fuerte atestiguar eso, ¿no? Que también, pues, con la satisfacción que puede venir después, ¿no? O sea, también en su momento, también trabajando con adolescencias, migrantes no acompañadas, solicitantes de asilo, pues me tocó, acompañar a adolescentes que estaban siendo llevados por coyotes, y pues darles la información, ¿no? Explicarles sobre sus derechos a la protección internacional, ¿no? Me acuerdo que uno de ellos me dijo, pues, o sea, sí, muchas gracias. Ya no me voy a ir con el coyote, pero yo voy a seguir a Estados Unidos. Y yo, ay, no, pero solicite el asilo. No, muchas gracias. Y bueno, se aventó a la frontera y llegó y cruzó con todo lo que eso implica, pero bueno. Pero bueno, estando los coyotes ahí, ¿no? Y los halcones y bueno, pues todo lo que sucede en un albergue de esta naturaleza, pues ahí es estar todos los días, ¿no? Acompañando a la población, pero también con el riesgo de la seguridad que eso implica, viviendo dentro de la comunidad también, ¿no? O sea, teniendo nuestra casa bien, bien cerca, con el riesgo de que te sigan o de que pasen la información. Bueno, afortunadamente no nos pasó nada, pero bueno, escuchabas, ¿no? Recuerdo también que estando ahí en esa comunidad, hablaban de un tipo que seguía a las chavas, ¿no? Y describían el carro perfecto. Y entonces era como, sí, vamos al súper un domingo y ver el carro pasar, ¿no? Ay, híjole, eso también, bueno, pues es como parte de lo que también me ha tocado. Sí, no, o sea, yo creo que lo que es valioso de todo esto se pueden imaginar ser terapeutas en muchos contextos. No es el tradicional de la tele de tú llegas, el diván, te acuestas, ¿no? O sea, creo que es necesario. Yo estoy convencida de que al consultorio hay que sacarlo a la calle, sí. Pero eso implica riesgos. Muchos. ¿No? Y entonces necesito estar consciente y necesito cuidarme, no me puedo aventar nomás así a lo bruto, ¿no? Necesito tener estructurado cómo lo voy a hacer. Yo no digo que no lo hagamos para nada, ¿no? Digo que hay que hacerlo con conciencia y con un plan, ¿no? Y de autocuidado. Y que además en el proceso van a salir cosas, ¿no? Hace ratito me acordaba de una vez que estaba dando talleres en el reclusorio y nos tocó un temblor, ¿no? Y entonces nos encerraron con las chicas y ahí nos dejaron, ¿no? Y bueno, pues, o sea, yo estaba muy tranquila, la verdad, porque, bueno, les cuento que en ese taller había mucha celebridad, pero yo ya tenía un vínculo con todas ellas, o sea, todas ellas que son, pues sí, o sea, son muy conocidas, ya llevábamos un tiempo trabajando porque eran talleres de sexualidad y tal, y entonces yo no me sentía en riesgo. Sin embargo, sí fue una situación que estuvo mal hecha desde el sistema penitenciario porque no te pueden dejar encerrada bajo llave
o sea, todo mal, ¿no? Todo mal ahí. Pero son estas cosas que tienen que ver con los riesgos cuando sales, ¿no? Pienso también que a mí no me ha tocado, más bien nos ha tocado acompañar a los equipos que salen a las fosas, ¿no? Con el tema de las desapariciones y todo, o sea, ir a hacer un acompañamiento así, pues implica desde la vestimenta es distinta, desde te vas a ensuciar, vas a ver a la gente en una situación súper vulnerable, hay olores súper fuertes. El tiradero, ¿no? Bueno, ajá, o sea, sí. qué olores tan horribles. Ajá, bueno, yo me caí, el día del tiradero me caí, me llené de lodo y de basura, o sea, sí, esas cosas pasan, ¿no? Y entonces, pues sí, esto que dice Sol, es como empezar a entender que el proceso de acompañar, pues nos lleva a ciertos lugares y ciertas zonas donde claramente si no tendrían acceso a sus acompañamientos, ¿no? O sea, esa es la realidad y lo que estamos dando es como ese derecho a la salud mental desde estos lugares, pero que sí, pues desde los equipos de trabajo, pues es un súper riesgo. Y a mí me gustaría también como regresar al consultorio. Y también hay riesgos importantes, o sea, eso, cuando hay brotes, ¿no? A mí me tocó 2 veces con 2 pacientes diferentes en brote, diciéndome, una de ellas me decía, ¿verdad que no te quiero matar, Sol? No. ¿No? Y es como, ok, no me voy a panicar, le voy a dar, o sea, ella misma está intentando contenerse, ¿no? Pero tengo que tener conciencia de dónde está la puerta, ¿no? Y ese tipo de cosas. Tuve otro paciente que se negaba a tomar medicamento psiquiátrico con esquizofrenia, ¿no? Que cuando llegaba mal, llegaba amenazándome, ¿no? Y me decía, es que tengo ganas de golpearte, es que tengo ganas de no sé qué. Y bueno, o sea, ¿qué hacemos ante eso? Bueno, primero, yo jamás he dado terapia en un lugar donde no haya más gente, ¿no? Por seguridad. Sí. Y además, cuando tenía este tipo de pacientes, yo le avisaba a la encargada del consultorio, oye, va a llegar un paciente con estas características, entonces si tú me oyes gritar, tú entras, no importa, no pidas permiso, solo entra. Entonces ya tenía un horario específico donde la gente del lugar sabía que era una terapia de riesgo, ¿no? Incluso alguna vez hasta mi pareja fue a sentarse afuera en la sala de esperas, ¿no? A asegurarse que todo estaba bien. Pero también pienso en una paciente que en un acto también de arrebato y de coraje y de no sé qué, sale corriendo al consultorio, ¿no? Sale corriendo, yo voy atrás de ella, ¿no? Y ella se iba a aventar a los coches, ¿no? Entonces fue así como de tal cual, traté de agarrarla en la puerta y se me escapó, ¿no? Se me zafó el suéter y tuve que salir a la calle atrás de ella. Tuve suerte porque tengo suerte de tener perro, porque fue así es Paulina echándose a correr, ¿no? Entonces, ¿qué hago con Paulina cuando haces eso? Paulina, su perrito. Sí, mi perra. Entonces, es como la firmeza en la voz, en el cuerpo, como adquirir ese lugar, ¿no? Donde le pegué un grito a la chava y se paró antes de aventarse a los coches. Pero eso también es un riesgo. Sí, ¿no? sí. Esas cosas también son un riesgo. Entonces, claro, eso cambió la dinámica del consultorio de ahora para salir te tengo que abrir. ¿no? Sí. No te me puedes escapar así. ¿no? Pues no está tan fácil. No, es que hay ciertos pacientes que empezamos a conocer que digo, a ver, tengo que tomar ciertas previsiones. Claro. Porque el riesgo, claro que es para ella, pero también es para mí porque yo soy responsable de esa situación en ese momento. ¿no? ¿Y ustedes consideran, perdón, el riesgo suicida también como un riesgo hacia las terapeutas? Sí, en términos de la responsabilidad por un lado,
pero también el impacto emocional Sí, que implica sí. perder un paciente Ujú. en esas circunstancias. Sí. Sí. Sí, para mí la atención a consultantes con ideación suicida o que han tenido intentos, la verdad es que ha sido como de lo más pesado. Ujú. Sí, la verdad es que sí, los puedo tener como en la mente, ¿no? En el corazón constantemente, y es un poco como estarme debatiendo entre, pues confía, ¿no? Respeta también su decisión, o sea, que es bien fuerte decirlo como terapeutas, ¿no? Pero la verdad es que también, aún siendo adolescentes, o niños o niñas, ¿no? Pues tienen una parte de decisión sobre su vida, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo como, híjole, ¿qué más puedo hacer como para acompañar a la persona y que salga de esta situación, ¿no? Pero sí, o sea, sí, no sé si es algo que no me ha tocado, Ujú. que decidan terminar con su vida, afortunadamente hasta ahora, pero sí he tenido a personas que lo dicen con mucha convicción, Sí, ¿no? sí. Y si pasa esto, entonces yo decido esto, ¿no? O por una situación de propia como de enfermedad, que bueno, ahí ya no sería tanto como una ideación suicida, más bien que tiene que ver con un tema de enfermedad crónica Y un derecho. degenerativa, ¿no? Ujú. Y que ahí ya más bien estaríamos hablando de eutanasia, Ujú, ujú, con el morir con dignidad. ujú. Pero aún así es muy fuerte, ¿no? O sea, Ujú. saber que tú estás siendo partícipe de ese acompañamiento y de brindar como los elementos y las herramientas que necesite la persona para salir adelante. A mí me ha pasado, bueno, sí, también he tenido consultantes con ideación y riesgo importante, pero que hemos logrado como que se regresen, ¿no? Como al lado de la vida desde un tratamiento, desde un enfoque multidisciplinario. Ahí es cuando creo que también el tener una red de apoyo de especialistas, también nos ha pasado cuando son empleados o empleadas de las organizaciones con las que trabajamos y entonces hacemos toda una serie de protocolos para que sean red de apoyo, pero también me ha tocado en algún momento en alguna institución estos servicios de intervención en crisis telefónicas. Y sí me acuerdo de una vez de un caso que justamente era una persona que acababan de diagnosticar con VIH y que sí estaba, o sea, a nada, o sea, me acuerdo mucho porque yo estaba chavita y estaba a nada porque me decía, tengo la pistola al lado, ¿no? Y que es una persona que no conoces, o sea, que estás dando intervención en crisis en ese momento. Para mí creo que fue de las veces que más me impactó, ¿no? Como porque además no hubo mucho seguimiento, o sea, la situación fue que no, la colega que se encargaba de eso no estaba en ese momento en la organización y la recepcionista me pasó la llamada, ¿no? Porque ni siquiera era mi área. Y entonces ya no hubo seguimiento, no supe más. Obviamente se hizo el reporte y todo lo que se tiene que hacer, pero te quedas así como... Y hay muchas y muchos colegas que tienen estos servicios, ¿no? De intervención en crisis y sí son bien complicados, ¿no? Y el otro, pues el del día a día de acompañar a pacientes con ideación y tal, yo sí creo que es un trabajo de riesgo y sí es bastante desgastante, creo. Y yo me quedo pensando también en qué importante es reconocer los propios límites, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, acaba de pasarme muy recientemente un ex paciente, ¿no? Que falleció se enfermó, pero digamos que todo el proceso de deterioro también era como un proceso de querer morir. Y aunque ya no era mi paciente, y aunque yo intenté trabajar con él, pero no lo logré, no logré engancharlo en el proceso, pero sí hubo un momento en que me sentí culpable, ¿no? De, híjole, no hice lo suficiente, tuve que haberlo intentado más, tuve que haber estado más, pero no es real tampoco, ¿no? O sea, no es cierto, él se quería morir. Un hombre muy joven, etcétera, pero también es como, pues,
A mí no me toca salvar, me toca acompañar. Hasta donde la gente quiera ser acompañada y después ya no. Y no es que no me importe y no me duela, pero también tengo que reconocer que mi participación tiene limitaciones. O sea, yo no puedo volcar mi vida a eso. No puedo, no me daría la vida. No. En definitiva, o sea, es un trabajo respecto a la misión mesiánica, ¿no? Que de alguna manera vamos desarrollando en elegir esta carrera, ¿no? En el estudio, y ya luego uno se da cuenta de que pues no, que no venimos a salvar a nadie, ¿no? Exacto. Es muy satisfactorio cuando podemos acompañar y realmente vemos como la persona sana, pero pues habrá otros momentos en los que no, y eso es también parte de... Sí. Y es un golpe al ego que hay que digerir y recibir también. Son lecciones de vida. Fíjate que me hicieron recordar un caso de una adolescente que yo acompañaba, que nunca más supe bien qué pasó, pero se fue, ¿no? Se fue de su casa, y entonces los papás me estaban queriendo reclamar, ¿no? Y pues no había ningún indicio en las sesiones que me dijera que ella estaba planeando eso. Tampoco sé si se la llevaron. O sea, esa es la realidad. No sé si fue un tema de trata, no sé si... Pero los papás nunca más quisieron volver a explicarme. Yo estuve como tratando de, aquí estoy, lo que necesiten, tal, pero pues ya no quisieron, ¿no? Y eso también fue como yo me sentía súper culpable, ¿no? De qué hice mal, qué no vi, si sí estaba en riesgo de trata, pero no, o sea, en realidad no había ningún indicio. O sea, lo revisé el caso, me acuerdo que ese caso lo supervisé con un colega y concluimos que no había mucho más que hacer, y más bien ahí, si los papás cierran la puerta, pues ya no tienes de otra. O sea, ahí ya no había más que hacer. Pues vamos a ir cerrando. Creo que podemos concluir con la idea de que, en definitiva, yo me quedé mucho con esto que decía Sol, ¿no? Cómo hay que llevar el consultorio allá afuera con todas las modificaciones y ajustes que eso, porque también allá afuera es donde a veces más se necesita y donde pocas veces llega la atención a la salud mental. Y creo que con esta pasión que nos caracteriza y esta vocación que tenemos, pues claro que lo vamos a seguir haciendo, asumiendo los riesgos, pero también con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Que la misma experiencia, ¿no? Nos ha llevado a aprender, y digo que nunca se deja de aprender, ¿no? Luego uno dice, también esto había que hacerlo, ¿verdad? Para cuidarnos. Pero bueno, con todo el cuidado, pero también con todo el amor. Pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden que detrás de cada terapeuta hay una historia que merece ser escuchada. Suscríbanse, denos like, compartan, comenten. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.